Presentación inicial. Y bueno, hoy hemos traído este momento de webinar, ¿no? Nos invita el Foro Estudiantil de CIBEC. El Foro Estudiantil es un foro que se ha creado el año pasado, donde también los estudiantes de control de gestión tienen su oportunidad para presentar proyectos y trabajos, ¿vale? Perfecto, entonces invitamos a todos a conocer nuestra página web. Y ahora voy a compartir un video de invitación. Desde un país donde la historia y la modernidad conviven, donde cada sabor cuenta una historia y cada plato une culturas. Desde nuestras raíces andinas hasta las nuevas expresiones que nos conectan con el mundo. Lima, una ciudad que mira al futuro, donde innovación y conocimiento se encuentran. Y en el corazón de esta ciudad, la Pontificia Universidad Católica del Perú abre sus puertas al CIBEC 2026. Un encuentro para compartir experiencias, fortalecer la investigación y construir una educación en control de gestión líder en Iberoamérica. Te esperamos en Lima, porque el CIBEC 2026 no solo será un congreso, será una experiencia. Bueno, ahí está la invitación. Esperamos veros a todos en septiembre en Lima, en nuestro Congreso Iberoamericano de Control de Gestión. Bueno, Gloria, por favor, presente nuestro invitado de hoy. Muchas gracias, Eduardo. Bienvenidos todos y todas aquí en nombre del Departamento Académico de Ciencias Contables de Pontificia Universidad Católica del Perú y a ICOGestión. Les damos la más cordial bienvenida y tengo el honor de poder presentar a nuestro gran expositor el día de hoy, el doctor José Obdulio Curbelo Hassan. Él es contador público y especialista en revisoría fiscal y en control de gestión por la Universidad Cooperativa de Colombia. Es magíster en filosofía por la Universidad Santo Tomás. Además, es doctor en contabilidad por la Universidad de Valencia, España. Tiene estudios de alta especialidad por la Universidad de Salerno, Italia. Es investigador y consultor en temas de ética y sostenibilidad. Actualmente es decano nacional de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia. Es presidente de ASFACOP, asesor corporativo en temas de microcertificación y rutas formativas articuladas con empresas. Bienvenido, doctor Curbelo. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes, Gloria, y un cordial saludo para ti, para todas las personas que se conectan hoy en este espacio tan especial que ha sido organizado por el CIBEC y por la Pontificia Universidad Católica del Perú en el marco de estos importantes espacios de diálogo. Y un saludo también muy especial a todos quienes han hecho posible este evento, un saludo muy especial a Eduardo, a José Berber y a tantas otras personas que están allí y que hacen posible este importante espacio. Y me voy a permitir compartir una presentación y pues nada, enviarles también un saludo muy especial a todas las personas que están ahorita conectada de forma allí en forma presencial y a quienes lo van a hacer de seguro posteriormente o verán de forma diferida esta presentación y contarles varias cosas. Me han pedido que converse con ustedes un poco sobre esto que hoy estamos hablando, la investigación de fronteras y cómo la investigación de fronteras ha venido marcando un camino decisivo en la manera como entendemos dos cosas. Primero, la redefinición de las ciencias, por una parte, todo lo que hoy tiene que ver con el cambio en lo que estudian las diferentes ciencias, las disciplinas científicas, entre otras. Y lo segundo, cómo todos estos campos emergentes que están surgiendo hoy en día han traído también consigo nuevas formas de leer y entender el mundo y la dinámica también social. Sobre esto quiero hablarles en estos minutos y permítanme proponerles el siguiente itinerario para abordar esta temática en la tarde de hoy.
Lo primero que quiero para que todas las personas que estemos aquí conectadas podamos ir conectando un poco es precisar a qué llamamos investigación de frontera. Esto es lo primero. Lo segundo, entender que cuando hablamos de cambios en ciencia y tecnología, técnicamente a qué se está aludiendo. Porque es que todo el mundo habla de cambio. Me voy a cambiar el look, me voy a cambiar el cabello, me voy a cambiar de pareja. Todo el mundo habla que va a cambiar, pero ¿qué es lo que vamos a cambiar o qué es lo que ha cambiado en ciencia y tecnología? Y desde allí, para desembocar un poco, para todas las personas que están siguiendo esta sesión, que quieran conectar con los temas de frontera, ¿cuáles serían esos tips o esos aspectos a tener presente y luego cerrar con unas reflexiones generales a partir de esta intervención? Y pues entremos en materia directamente y pues qué mejor forma de hacerlos que con esta reflexión de Alvin Toffler. Y es bien interesante porque Toffler aborda fundamentalmente el nuevo concepto del analfabetismo y dice que el analfabetismo tiene unas particularidades. Primero es que tenemos que tener es analfabeta aquel que no tenga las competencias para aprender, pero igual es analfabeta aquel que no tenga las competencias para desaprender y aquel que no reaprende, pues también es analfabeta. Entonces estamos en un mundo donde el analfabetismo va caminando con nosotros, va en las calles. Entonces, casi que todos los días reaprendemos, todos los días aprendemos, pero también todos los días tenemos que desaprender como una regla general de vida. Y veamos entonces la primera forma. Y veamos este primer concepto, a qué denominamos investigación de frontera. Y quisiera que viéramos este primer planteamiento. Y este tema de investigación de frontera parte por plantearnos que hoy existe un límite a la producción del conocimiento. Y esto es bien interesante porque la producción del conocimiento no tiene límite. Todos los días nos levantamos, nos alistamos para ir al mundo de la calle y nos damos cuenta de que lo que conocíamos ayer ya hoy no está. Más aún, lo que vimos al amanecer ya no está vigente en la puesta del sol. Estamos en un mundo de incertidumbres. Pero la incertidumbre no solo está en el espacio político, la incertidumbre está cambiando la manera como teníamos los pilares de la ciencia como lo conocemos. Hemos visto cómo el concepto de hacer las guerras cambió. Parece que estuviéramos todos en un gran juego de videos o estuviéramos todos en unas pantallas siendo objetos de un juego colectivo. Y esto parecería terrorífico entenderlo de esa manera. Pero eso que vemos en el mundo político hace parte de la academia. Ya no queremos escuchar que nos digan la misma teoría. Al final, YouTube habla por mí. Pero, ¿qué es eso nuevo que aparece? ¿Qué es esto que tenemos como que decir? ¿Qué es eso que tenemos que aportar para poder entenderlo, para poder comprenderlo? Y emerge entonces un gran concepto, y es ¿qué te hace original? ¿Qué te hace original en el campus? Y antes decíamos, no, mi originalidad es porque exploré 20 trabajos y de estos 20 trabajos todos hacen esto y yo voy a hacer este pedacito. Esto ya no es original, esto es una mala copia también. Y este concepto que llega entonces a decir la originalidad hoy está dada ¿dónde? Donde el campo de conocimiento se limita. Y este primer concepto da sentido a la llamada investigación de frontera. Y con este primer planteamiento, entonces, emergen unos grandes aspectos por reflexionar, y es que esta investigación, que se llama investigación de frontera, comienza a plantear varios desafíos. Como sé que hay varias personas de diferentes países, quisiera pedirles el favor si pudiéramos consultar en un buscador, en cualquiera que sea de su preferencia o en el buscador de la IA, como lo quieran hacer, vamos a conectar con el primer concepto y vamos a conocer las asociaciones de negocios digitales.
En algunos otros países les aparecerá como las cámaras de comercios digitales. Vamos a ir conociendo cómo estos negocios digitales emergieron y emergieron con una moneda, con una identidad y con una regulación. Pero junto con ellos también emergieron otros tipos de asociaciones y son las asociaciones de los negocios del metaverso, que también les pediría hiciéramos un googleo así súper rápido, ir consultando las asociaciones de negocios del metaverso. Cuando alguien se asocia es porque hay un movimiento. Cuando alguien se asocia es porque hay una realidad con otro. Yo no me asocio conmigo mismo. Imagínense que yo me asocie conmigo mismo, pues colapsa la historia de la humanidad. Esto no sería una asociación, sería unipersona. Y parece interesante ver este panorama que con un clic se nos despliega. ¿Por qué? Porque las nuevas maneras de hacer negocio y las nuevas formas de operar hoy la actividad no solamente están en el plano material o en el plano digital. Los negocios se han virtualizado y con esto se generaron otras realidades muy curiosas. Y yo quiero que hagamos el segundo googleo. Y quiero que vayamos para ir entendiendo las características de la investigación de frontera. Quisiera que en este segundo googleo nos pudiéramos arriesgar un poco a identificar el valor del metro cuadrado de una casa cápsula. Valor del metro cuadrado de una casa cápsula. Quisiera que conectáramos con este segundo googleo, con esta segunda realidad. El valor del metro cuadrado de una casa cápsula. Y quisiera invitarles a todas las personas que conectaran con esta realidad. Y les quiero, mientras van haciendo el googleo, contarles un dato curioso. En mi época, todo el mundo quería vivir en una casa grande, con su huerta y con su jardín. Hoy todos quieren vivir en una casa de 2x2, alejado del bullicio y de la falsa sociedad. Señoras y señores, cambiamos el mundo, circulamos, nos movimos. Claro, había que hacer economía circular, pues cambie su casa. Pues la gente entendió que no había que vivir en una casa. Y hay gente que investiga economía circular y no conecta la economía circular con el cambio de viviendas. Y es muy chistoso estas cosas. ¿Y por qué quisiera que todas las personas que estuvieran aquí fuéramos conectando? Porque estamos viendo lo accesorio y no la frontera. Y eso es la particularidad de la investigación de frontera. Se ubica en la cima, donde no está el entender, porque espera que el investigador conecte con esa realidad. Entonces aparecen las casas cápsulas. Bueno, y esto es bien interesante. Si aparece una casa cápsula y voy a vivir en una casa cápsula, pues ¿para qué voy a salir a la calle? No lo requiero, no lo necesito. Así que morral a la mano y al buscador. McDonald's en el metaverso. McDonald's en el metaverso. Veamos a ver qué pasa si pongo una venta de hamburguesas en el metaverso. Y quisiera que fuéramos conectando, porque pongo una McDonald's en el metaverso. Interesante. Pero vivo en una casa cápsula, donde ya no salgo a la calle. Señoras y señores, bienvenidos entonces a unas nuevas formas de comprar, vender y consumir. Bienvenidos al mundo de la frontera. El mundo de la frontera donde las técnicas no están establecidas y donde lo que se espera transfiera la ciencia o el hallazgo científico no está tan establecido o tan delineado como se venía acostumbrando a ver esa determinada realidad. Con esto entonces se avanza a un siguiente punto en la investigación de frontera y es que la investigación de frontera tiene unas manifestaciones. Y quisiera que viéramos dos grandes elementos de las manifestaciones de esa investigación de frontera a partir de este googleo que ustedes acaban de hacer. Lo primero que tenemos es que las técnicas tradicionales con las que entendíamos los problemas no los podemos seguir entendiendo igual. Han cambiado la manera de comprenderlos. Uno. Y dos, no puedo seguir utilizando las mismas combinaciones teóricas de decir, mi investigación es descriptiva explicativa, porque requiero buscar más
cómo mi investigación conecta con campos problemáticos que emergen. Y esto conduce a que pudiésemos hablar de algunos casos que están hoy mirándose en tecnología y en negocios. Y quisiera pedirles un favor, que nos arriesgáramos a hacer el cuarto googleo. Y el cuarto googleo tiene que ver con el mundo del trabajo. Fíjense que históricamente veíamos el mundo del empleo. Hoy hablamos del mundo del trabajo. Y les quiero pedir que hagamos un googleo súper rápido. ¿Qué es esto del mundo del trabajo? El mundo del trabajo entonces hace referencia a que si estamos en un lugar donde las empresas ya no existen, donde las organizaciones no se manifiestan como tradicionalmente la conocemos, donde los productos, bienes y servicios están dados desde interconexiones psicológicas, resulta ser bien interesante. Requiero trabajos, no requiero empleos. Requiero inversiones que sean con base en un metarrelato y que efectivamente se genere un contexto digital de cooperación. Esto va cambiando. ¿Por qué? Porque nos da paso entonces que hoy hablamos que dentro de estos casos de investigación de frontera han existido unas nuevas líneas de tendencias que van a plantear temas como la justicia epistemológica de la empresa. Justicia epistemológica de la empresa, eso se lo inventó José Curbelo, les voy a decir no, no me lo inventé yo. Y no me lo quisiera inventar porque creo que dejaría de ser ondulado y me volvería lacio y me dañaría la cara. Y no es lo que quiero hoy, quiero seguir viendo el papel que esto tiene en el mundo contemporáneo. Comenzamos a ver que la investigación de frontera está trabajando otras líneas discursivas y está abordando nuevas realidades que los científicos y las científicas del área empresarial no estamos alcanzando a percibir por la dinámica de la realidad empresarial propia. Y vemos entonces que estos conceptos de justicia epistemológica en las empresas comienzan a emerger como un campo de estudio. Pero ustedes podrían decir, José, pero esto de dónde está saliendo, ¿cuándo salió? ¿Cómo así que salió y yo no lo vi? Pues para eso estamos en este espacio y para esto estamos conversando en estas tendencias, para ir viendo esas realidades que están emergiendo. Y esto va reconfigurando también unas formas de entender los conceptos clásicos de verdad, de saber y de poder en las empresas. Es decir, ya no nos acercamos a leer la organización para no quedarme solo con el concepto de empresa, sino un poco más amplio de organización. Ya no nos quedamos solamente en unas técnicas tradicionales, sino cómo hay una transformación que es capaz de ir mucho más allá de lo que vamos conociendo. Y ustedes me dirían, José, va, le creemos hasta, pero a medias, porque le falta todavía que nos cuente esas combinaciones que usted está planteando, cómo la investigación de frontera entonces plantea que tiene que hacerse los elementos de la investigación, no el proceso de la investigación, porque usted nos ha venido contando que ya no podemos quedarnos solo en la descripción, sino cuál es eso nuevo que se crea, que se inventa o eso que se transforma o este nuevo concepto con el que voy a explicar una realidad que todavía no sabemos cómo llamar. Algo así como cuando apareció el COVID, que no sabíamos cómo llamarlo, y lo vimos con la coronita y le colocamos el COVID. Y por eso quedó con ese nombre. Esto es un poco la lógica. O el coronavirus, porque tiene una figura de corona. Bueno, les quiero contar varias cosas. La investigación de fronteras se basa mucho en los nuevos hallazgos para llevar altos volúmenes de información. Es decir, que tanto la data permite generar una nueva comprensión, pero también parte por plantear que en ciencias de la gestión o en las ciencias organizacionales como campo de estudio más amplio, se genera data dentro de la propia organización. Y dentro de esa data de la propia organización, adscrita a su cultura organizacional, se generan formas de comprender y de expresar su propia realidad. En otras palabras, cada organización es un mundo de data en sí mismo.
Por esa razón, cuando hablamos de investigación de frontera, también hablamos de que hay que tener otras maneras metodológicas. Y esto implica combinar la Big Data con la etnografía organizacional y también con análisis crítico, por una parte. Pero también implica abordar la IA desde la customización para poder entender el comportamiento de los actores organizacionales y de la sociedad. Y también abordamos otros temas, como los sesgos del algoritmo en las decisiones empresariales, que tanto el sesgo hace que tu empresa deje de ser una empresa que respeta la diversidad para ser una organización de exclusiones, o que tanto efectivamente el sesgo algorítmico termina solamente perfilando un grupo de actores en una determinada sociedad. Y finalmente encontramos también las simulaciones avanzadas como aquellas que nos permiten ir incorporando escenarios de incertidumbre y comenzar con este concepto que es de vital importancia, que es todo lo que tiene que ver la inteligencia del riesgo. Ya es una cuestión del pasado hablar de análisis o de evaluación de riesgo, ya eso es como que pasado de moda, nada que ver, hoy es inteligencia del riesgo, cómo el riesgo tiene una inteligencia, un perfil y una conducta en sí mismo. Entonces, fijémonos cómo estos temas, que pueden ser muy livianos, terminan teniendo otro tipo de técnicas y de formas de comprenderlas metodológicamente en investigación. Y pues avancemos a ese segundo punto. Y ese segundo punto tiene que ver fundamentalmente cómo estos fenómenos de la investigación de frontera han ido conectando entonces con unas nuevas formas de entender hoy el mundo de la economía, ya no desde una perspectiva de la escasez, sino desde la perspectiva de la justicia social, y esto hace que se reconfigure el objeto de estudio de la economía, percibiéndola y comprendiéndola como aquella que se encarga del estudio de los estándares de calidad de vida en sociedad. Y esto va a comenzar a hablar entonces de un nuevo concepto, de una nueva conexión, una economía que se soporta en tecnología e innovación. Entonces les pediría que hiciéramos el quinto googleo antes de perder esta conexión número 5 con este 5 googleo y conectemos un poco con el concepto de economía centrada en tecnología e innovación. Economía centrada en tecnología e innovación. No se trata ni de software y tampoco se trata de generar nuevos computadores. Se trata de cómo se perfila el acceso a los bienes públicos a partir de un perfilamiento tecnológico. Así que bienvenidos y bienvenidas a la investigación de fronteras y veámonos una segunda manifestación muy rápidamente y tiene que ver fundamentalmente con la irrupción del concepto de sostenibilidad humana. Curioso, todo el mundo hablaba históricamente de la sostenibilidad como el equilibrio económico, social y ambiental, y pues se les olvidó lo más importante, los seres humanos. ¿Cómo van a ser sostenibles los seres humanos? Si le quitas la casa, le quitas el carro, porque también la sostenibilidad se volvió una moda y vamos a ser sostenibles. Entonces decíamos, hay que demoler la casa porque no es sostenible, hay que cambiar de carro porque tiene que ser de energías limpias, hay que cambiar a la pareja porque consume mucha agua. Bueno, y llegamos a extremos de extremos y esto hace que nos consultemos por el concepto de sostenibilidad humana, un aporte de frontera. ¿Qué seres humanos y en qué contexto? ¿Por qué preguntarnos por qué tipos de seres humanos y en qué contexto? Porque esto hizo también que la investigación de frontera se planteara alrededor de la industria 5.0, cómo se iba a entender la resiliencia entre humanos y máquinas, cómo se iban a entender las conexiones entre humanoides y humanos. Entonces, cuando hablamos de este tipo de investigación de frontera, cómo se manifiesta esto hoy en la sociedad, pues también en la parte, cómo conectamos en las industrias 5.0 los límites del humano y los límites fundamentalmente de los humanoides. Y aquí vemos un caso concreto que les pediría que hagamos el sexto núcleo, por favor. Rápidamente vamos a conocer a esta humanoide. Esta humanoide que es un humanoide bastante apasionante, se llama Mika, y les quiero pedir el favor que rápidamente así corramos a los buscadores y conectemos con Mika, la humanoide. Mika, la humanoide, que es una humanoide excepcional. Yo sigo siendo un amante y fiel seguidor de Ameka,
pero creo que Mika logró tener un punto de conexión distinto con la humanidad y ya supera esto que aprendimos con Buddy, con todo lo que aprendimos con las identidades o las nacionalidades de Sofía, y Mika nos lleva a posicionar entonces una generación de humanoides que establece qué trabajos son de humanos, qué trabajos son de las máquinas y qué trabajos son de los humanoides. Parecería que las cartas están sobre la mesa y que la realidad está allí. Algunas preguntas que emergen. ¿Cuáles son los principales aprendizajes organizacionales con la irrupción de Mika? ¿O cuáles son las competencias que debo tener como ser humano para interactuar con todas estas herramientas que deben permitirme comprender y entender los sistemas de gestión organizacional? Son preguntas que van surgiendo y que efectivamente tienen que resolverse desde la investigación de frontera porque no contamos con la literatura existente y que tendremos que establecer nuevas metodologías, nuevas aproximaciones conceptuales para poder comprenderla y entenderlo, porque no lo podríamos hacer como rutinariamente lo hemos venido haciendo. Pero también todo el mundo del tokenomics. Y para aquellos que no son tan cercanos al concepto, le pediría el favor que conectáramos con este séptimo googleo, perdón. Y este séptimo googleo, muy rápidamente les pediría que fuéramos a los buscadores así rápido, a toda prisa, y conectáramos con el concepto de tokenomic. Tokenomic, una economía tokenizada, una empresa que se tokeniza, una empresa que ya no cree que hay que aplicar el valor de vida útil de un bien porque hay una norma que me lo indique, sino cómo a medida que cambia su valor transaccional en una plataforma web, pierde valor en sí misma. Parece que cambiaron como las reglas, ya no tenemos una depreciación como la veíamos o un deterioro como lo veíamos, un cambio significativo. Ya no hay que invertir en un bien si el mercado no lo reseña. Ahora bien, ¿qué tipos de activos? Inmobiliarios, no inmobiliarios, imagen corporativa, sentidos comerciales, entre otros. Señoras y señores, bienvenidos al mundo de token, un mundo que no lo estudias con una investigación tradicional, sino que requiere otro tipo de apuestas y otro tipo de elementos. Y con esto llegamos entonces a otros elementos que hay que estudiar y tiene que ver con todo el concepto de contabilidad, gestión y organizaciones cuánticas. Contabilidad, finanzas y gestión cuántica. Y les quiero pedir un favor rápidamente que hagamos el octavo googleo y nos conectemos con el concepto de contabilidad, finanzas y gestión cuántica. Esto es otro concepto que aparece dentro de la investigación de frontera y que hace parte de esas grandes manifestaciones. Cómo la investigación cuántica está planteando un elemento de modelación predictiva para poder identificar una realidad de las organizaciones. Y yo quisiera jugar con todos y con todas ustedes un par de minutos, si a bien me los permiten, y quisiera colocarles rápidamente. Vea, yo les voy a colocar un caso, y un caso que no es tan de ficción, un caso que es de verdad. Resulta que hay un director de talento humano que se llama Eduardo Labarda. Y Eduardo Labarda es el director de gestión humana. Y él me contrató a mí. Y yo llego el primer día, el segundo día, el primer año, el segundo año. Y al tercer año voy, le toco a la oficina de Eduardo y le digo, Eduardo, sabes, es que yo soy un Terian perro. Mm, ¿Esto cómo va a afectar la organización? Y yo quisiera hoy, en vivo y en directo, que ustedes hicieran el googleo. Rápidamente vamos al buscador y vamos a preguntarle al buscador para que entiendan qué problema tiene ahora Eduardo. ¿Quién es un Teria? No qué es un Teria. ¿Quién es un Teria? ¿Quién es un Teria? ¿Por qué? Porque en el mundo hay una percepción colectiva sobre un Teria. Mientras que en el entorno organizacional y de los negocios en general, el Terian tiene otro significado. Si van allí en el googleo,
este octavo googleo, estos googleos parece que les estoy poniendo, parece que fueron así como de genio maligno porque cada googleo es peor que el que viene. Y uno dice, ya no más googleo, parejo. ¿Por qué quiero colocarlos? Porque yo quiero que salgan de este escenario desmitificando el concepto de la data y todo lo que tiene que ver con finanzas, porque se ha visto mucho desde el modelo del algoritmo y no desde la problemática social en la organización y en los negocios que está reconfigurando no solamente las praxis corporativas, sino cómo investigamos. Si ya hicieron el googleo, no hay ninguna enfermedad psicológica en Ontario. Yo no sé quién se lo inventó. Muy chistoso. Un Terian es una persona que tiene una creencia. Es decir, que si yo rechazo un Terian es como si rechazara a alguien por su convicción religiosa. Bingo. Señoras y señores, bienvenidos al mundo de la data. Pues eso es la data, estas son las nuevas tendencias de investigación en empresa, porque todas estas personas que somos la generación de cristal, todas estas personas que somos los que creemos en nuevas cosmovisiones espirituales, que nos identificamos que somos una generación distinta, somos las que estamos llegando a la empresa a cambiar las historias, a hacer otros sistemas y a transformar las cosas como las conocemos. ¿Quién lo investiga y quién lo interpreta? Usted y yo que tenemos que investigar. Pero esto no es investigación tradicional, es investigación de frontera. ¿Cuál es el costo proyectado de un TERIA? Ánimo, que en esta investigación lo encontrarán. Pues esta es la lógica, señoras y señores, de abordar el concepto de la data en finanzas, contabilidad y gestión. No es solamente una forma de predecir cómo se me comporta una inversión. Por esta razón, esto conecta con los bonos verdes, con los bonos azules, con los bonos sociales, con todo el mundo de la tokenización que ya habíamos hablado. Y como esto avanza, y pues hay que ser muy juiciosos con el tiempo, pues yo también tengo que avanzar rápidamente con el tiempo. Y quisiera colocarles algunos tips para la investigación de frontera. Como lo han visto en esta praxis y a lo largo de esta media hora ya, donde han tenido una conexión, han ido viendo los casos, han ido viendo cómo se hace. Veamos varias cositas rápidamente allí. Lo primero es que la investigación de frontera no se ponga a buscar allí donde todo el mundo lo ve. Hay que cambiar las técnicas, hay que mirar todo el concepto de los escenarios de futuro. Escenario de futuro, ¿qué se dice en redes sociales sobre esta temática? De eso que se dice en redes sociales, plantearlo. ¿Qué se dice en el mundo de las noticias? Hay que customizar la investigación. Dígame la conducta que asume la colectividad para entender de qué se habla y luego reexpresarla. Porque no podemos seguir viendo que la literatura que está da lo que se tiene. Y aquí hay muchos y muchas que dirán, José, pero entonces no se nos va a publicar el artículo. Pues si no se nos va a publicar el artículo, tenga presente algo, que no va a comprender ni nunca su investigación va a permitir comprender las nuevas problemáticas. Entonces hay que ir mirando estas otras realidades y estas otras técnicas que habrán que pulirlas y perfeccionarlas. Hay que tener más riesgo intelectual y con el riesgo intelectual también hay que conectar la investigación de futuro fundamentalmente todo lo que tiene que ver con estas transformaciones. Y esto también hay muchas técnicas e insumos que hoy nos ayudan a identificar ese escenario de futuro. Y aquí les decía yo, y para las personas que se conectan, Detector Pro, por ejemplo, que te permite no hacer la investigación, te permite fundamentalmente validar lo que haces en el escenario de futuro. Y quisiera pedirles un rápido ejercicio en un minuto, que además le comentaba a los organizadores del evento, no voy a utilizar el video, no voy a utilizar imagen, quiero solamente ser un avatar fingido para que todos puedan hacer el ejercicio en vivo y en directo en sus ordenadores. Y quiero que lo hagamos rápidamente. Quiero que nos vayamos a un buscador cualquiera y quisiera que le pidieran a un buscador cualquiera o a su buscador de inteligencia artificial que mediante la técnica de análisis de texto le dé a conocer el estado del arte de los estudios de los Terian en las empresas. Mediante un análisis de texto le dé a conocer
el estado del arte, del conocimiento sobre los Terian en la empresa. Y quisiera que lo viéramos por varias razones. Fíjate que le estoy pidiendo al buscador de IA, el normalito que tenemos, que utilice una técnica, el análisis de texto, y que mediante el análisis de texto me identifique la literatura. ¿Qué se dice de la literatura sobre los Terian en las empresas? Ya teniendo ese hallazgo, lo puedo llevar a un Detector Pro y poder validar las fuentes. Y validando la fuente puedo ir teniendo fiabilidad en el conocimiento. Pero no solo esto, señoras y señores, yo esto que hacía antes con 50 años, lo puedo llevar también ahorita, que por favor me haga una caracterización de la literatura que ya vimos, de esta de los Terian en las organizaciones, y además que efectivamente me determine la temática preponderante en esos estudios. Y aquí pudiese decir, puedo irla perfilando aún más. Y no solamente esto, puedo llegar a aterrizar otro mundo posible y otra dinámica por encontrar. Es muy fácil dar el primer paso, es muy fácil irlo identificando. Aquí lo que no podemos hacerlo es como veníamos haciéndolos, con la forma como lo hacíamos. No estamos cambiando el método científico, estamos avanzando a nuevas técnicas y a nuevos campos problemáticos. Y esto nos hace entonces tener presente un elemento grandísimo, grandísimo, que la investigación de fronteras en los ámbitos empresariales y de la gestión parte por comprender la empresa, la gestión y la forma de organización, no desde lo que tradicionalmente se ha sistematizado, sino por aquellos campos que no son capaces de resolver y de abordar. Con esto quisiera dejarles algunas reflexiones, no sin antes agradecerles pues el haber estado conectados y haciendo este ejercicio a lo largo de estos casi 40 minutos. El primero de ellos es que aquí hay unos temas muy de fondo, la relación entre decisión estratégica, calidad y transparencia que se viene dando fundamentalmente en materia de investigación. El segundo, tratar de conectar esos problemas que estamos viendo emergentes, que son problemas de la sociedad, de la cultura y del ambiente, que llegan a las organizaciones y que terminan por colapsar la manera como se gestionan las organizaciones, cómo se divulga la información. Inclusive esto es interesante porque hablamos que la revelación de información es mezquina, es sesgada. Claro, es que los problemas que tiene la organización son sesgados. Entonces la información va a salir igualmente sesgada. Identifique el problema, por qué se genera el sesgo de información. Porque ya no podemos solamente decir que es que porque no revelan todo lo que tenía que revelar. Y también hay que comenzar a mirar otros temas que se vienen dando hoy. Otros temas como cuáles, cómo se entiende la interdisciplinaridad de los procesos. Yo me acuerdo mucho y siempre molesto mucho con el caso del filósofo, del comunicador social y del diseñador gráfico. Esas eran tres profesiones que desaparecieron. Son profesiones del pasado remoto, habían esas tres carreras. Hoy ahí es cross media, profesional de cross media. Y profesional de cross media fusiona filosofía, comunicación social y diseño gráfico. Es netamente una profesión de humanista, de humanidades, y no es una profesión fundamentalmente de lo que tiene que ver o de lo que puede imaginarse alguien que es de ingeniería de sistemas. Por consiguiente, esto nos lleva a entender con toda esta comprensión del entorno que la organización actual ya no es un grupo de personas intencionadas por conseguir resultados. La organización hoy es una narrativa de narrativas. La organización hoy es una narrativa de la narrativa. Y esto es bien interesante. Es la organización es un actor social que narra una narrativa de relaciones. Parece que el mundo nos cambió. Muchos siguen estudiando la información cuando estamos en el paradigma de la narrativa. Bienvenidos también aquí a la investigación de frontera.
Nos sigue investigando la información desde la oportunidad de avanzar a la narrativa. Y finalizaría diciéndole que esto nos lleva también a que hay unos nuevos campos problematizadores, como la modelación de los ecosistemas, que hace parte de esa nueva forma de entender las narrativas. Así que agradezco su atención y ha sido para mí un enorme placer haber compartido con ustedes este espacio. Agradecerle a todos los organizadores y las organizadoras por haber hacerlos posible, y pues tengan presente que les esperamos en este CIBET 2026 en Lima. Así que les esperamos a todos y a todas con mucha emoción, con mucha alegría y con el mejor sabor académico desde Perú. Muy bien, muchas gracias al doctor Curvelo. Excelente, interesante la presentación, doctor Curvelo. Invitamos a todos los participantes, por favor, que puedan enviarnos sus preguntas en el chat. Y me ha parecido muy valioso cómo se ha ido construyendo la idea de investigación de frontera, ¿no? Desde los tres niveles que usted comentaba sobre el tema desde las tecnologías emergentes, como el blockchain, computación cuántica, em, y también desde los criterios que permiten ayudarnos como investigadores a identificar cuándo realmente estamos generando conocimiento original, ¿no? Y también que usted nos ha compartido estas herramientas concretas que hoy nos ayudan en este proceso, ¿no? Como los sistemas de Perplexity, los sistemas de validación de información. Y en particular, doctor Curvelo, me ha gustado mucho, me quedo con una idea que considero bastante importante, y ya no basta con trabajar temas emergentes, sino que el reto está en precisar, explicitar qué frontera estamos cruzando y cuál es el aporte real que estaríamos generando, ¿no? Sobre todo en un contexto donde además la tecnología empieza a intervenir para nuestra producción, validación de información. Creo que hay un desafío importante para todos aquellos que investigamos, ¿no? Hoy por hoy. Y en ese sentido me gustaría hacerle una pregunta, ¿no? A partir de estos criterios que usted nos ha planteado ahora, ¿cómo podríamos distinguir en la práctica, ¿no? Cuando un estudio realmente está cruzando una frontera de conocimiento o cuando está abordando temas emergentes o de tendencia? Aquí hay unos puntos bastante interesantes y pues inicialmente agradecerte tus palabras, Gloria, y tiene que ver fundamentalmente porque lo que vemos hoy es que la investigación tiene como una agenda ya previamente definida en las áreas del conocimiento, ¿cierto? Y esto hace parte del contexto de la investigación, y dentro de ese contexto van apareciendo temáticas que van llegando. Esas son las que emergen en ese contexto, en ese ámbito que estamos acostumbrados a la investigación. Pero cuando abordamos de la frontera, reconocemos que hay un cambio en la sociedad. O sea, no es algo que emergió y está allí, sino realmente hay una nueva construcción de sociedad. ¿Y por qué lo quiero colocar? Porque uno ve todo el tema del estudio espacial. Y yo quiero colocártelo aquí muy gráficamente. Vemos todo el estudio espacial. Estupendo, todo el estudio espacial, súper chévere, nos vamos para el espacio. Y decimos, ¿y esto cómo afecta a las empresas? Entonces vemos que ya hoy aquí hay un tema de frontera, como que las empresas de agua ya no tienen sus estudios en la tierra, sino en el espacio. Es decir, las empresas de agua, y si hacemos un googleo o un análisis de tendencias, vamos a encontrar que las empresas que venden agua, que comercializan agua, sus plantas o sus estudios espaciales están en el espacio, están produciendo en el espacio. ¿Cuál es el costo de producción en el espacio? ¿Cómo son las formas productivas? ¿O es que nos vamos a dar la posibilidad de volver a conocer, a cometer los errores de la época preindustrial? Entonces, fíjate, cuando vamos a ver esto nos dice, ah, aquí no hablamos de que esto es algo emergente, hablamos Ah, de que ya aquí hay un tema fronterizo, trasciende a lo que estamos conociendo. Ese fenómeno social nos cambió la vida, no la cambió totalmente porque sí. estamos diciendo ya hay unas nuevas empresas que están en el espacio, que están produciendo en el espacio, que están creando una conducta espacial. Pero bueno, ¿esto desde cuándo se creó? Hace casi 100 años,
cuando se comenzó a hacer la producción en la Estación Espacial Internacional y se incorporó el concepto de astroecología y astroagricultura. Entonces, fíjate, son conceptos que van llevando a todo el concepto de industrialización. Entonces, esto es una forma, y así te lo puedo ir colocando con las otros conceptos. En salud, sistemas de costo en salud. Entonces, el sistema de costos en salud, venga, ¿y esto qué es? O sistemas de gestión en salud. Claro, es que estamos diciendo que vamos a tener ahora la velocidad de escape, longevidad. Cada vez más vamos donde el médico y nos hace el análisis de tendencia de vida. Y esto Exacto. cómo cambia la tasación de las aseguradoras. Yo conozco, mire, Gloria, le cuento una historia. Yo conozco mucha gente que se va a hacer los estudios de genética para que le den el árbol genético y nadie sabe los efectos negativos que eso tiene sobre una aseguradora, porque ya la aseguradora sabe a qué edad te va a dar la hipertensión, los efectos de la hipertensión, y esto genera, deteriora tu valor en el mercado e inclusive te vuelve un juego de tasación si no tienes una póliza de protección. Entonces, fíjate, esos son temas que decimos, no, espérate un segundo, esto no es cualquier tendencia, esto no es emergente, Oh, ya. esto marca una línea fuerte, decisiva y segura. Entonces, eso sería como esos dos ejemplos, porque si no, aquí te he hecho historias y te hago Muy bien. narrativas de narrativas. Sí, sí. Muy bien, doctor Krupel, muy didáctica su explicación. Muchas gracias. Tenemos más preguntas. El profesor Oscar Díaz ha levantado la mano. Oscar, por favor, adelante. Buenas tardes, con todo José, buenas tardes, muy brillante como siempre, digno representación. José, para los docentes, para los investigadores, estos temas eh, son en muchos casos complejos y este evento está direccionado principalmente hacia estudiantes, como parte del foro estudiantil del CIBE. ¿Qué estrategias sugieres que se podrían de repente implementar para tratar de motivar a los estudiantes en incursionar, en tratar de identificar, como los ejemplos que has planteado, estas líneas de investigación? Bueno, un placer saludar al doctor Oscar, siempre es muy grato verles por aquí y saludarles. Y a mí cada vez que me preguntan esto de los chicos y de las chicas, me llama poderosamente la atención. Y también voy a hacer un ejemplo muy de muy de jóvenes, emprendimientos para millennials. Siempre digo que esto es bien interesante porque hoy día hablamos de emprendimiento para los centenias. Entonces hay que preguntarnos cómo hay que hacer emprendimientos para la centenia. Y yo siguiendo esta línea que nos hacía Oscar, la traigo aquí a colación. Oye, esa es una muy buena pregunta para chicos y para chicas. En un pitch vamos a identificar las líneas de inversión para centenias o para milenias. Yo creo que ya milenias no tanto, que las milenias ya tenemos como los 40 encima. Entonces ya esto no, si ahorita sí hay que hablar de investigar, emprendimientos para centenia. Entonces, ir identificando los centenia, pero ¿cómo hacemos que los centenias, esas ideas de los centenia, quién las financia y en qué contexto las financia? Podemos decir, oiga, mire, es que los centenias están preocupados por otras cosas. Y yo les quiero colocar por qué están preocupados los centenias, por los ancianos como yo. Porque yo voy a hacer el cargo de ellos. Entonces, ¿quién les va a pagar a ellos sus ideas cuando ellos no quieren, no van a tener trabajo, no van a tener empleo, sino trabajo? Entonces, hay que preguntarse. Ellos dirán, no, vamos a crear productos para el adulto mayor. Creemos productos plateados y dorados. Entonces, cuando vemos todos estos temas, también es bien interesante porque si yo tuviera que organizar este tipo de actividades, le pediría, pues, hagamos una formulación de un problema de investigación sobre estos fenómenos. Fíjate cómo la cotidianidad, y me gusta mucho esta invitación que nos hace Oscar, cómo tenemos que leer la cotidianidad del otro, la manera como el otro percibe el mundo, cómo percibe los negocios y cómo lo vamos a llevar que desde su percepción, que va a ser la manera como cuando él llegue a la organización, se va a poner la camiseta y va a comenzar a pujar para trabajar en esos proyectos, cómo tenemos que ir desde ya leyendo esa realidad. Entonces, aquí vemos uno. Y dos, yo creo que
hay que seguir avanzando mucho en utilizar con ellos todo lo que tiene que ver con las nuevas herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial. Y lo planteo yo soy como muy didáctico con esto y creo que lo vieron en la presentación, cómo decirle qué papel juega cada uno. Yo creo que hay metodologías muy interesantes. Yo quiero colocar una que a mí me gusta mucho y que casi que me la inventé, me copié algunas cosas y luego le inventé yo otras cosas y ya hoy no sé ni qué quedó de lo que aprendí hace 1000 años y que tengo ahora de lo que hago. Pero es dar 4 grandes pasos. Primero, la observación. Y la observación es qué se dice en el mundo de redes sociales, eh, pues qué se dice en el mundo de las noticias, qué se dice en el diario vivir. Luego eso de qué se está diciendo, depúrelo y de un segundo paso, pondérelo. Establezca 2 grandes tendencias a través de herramientas de tendencia. ¿Por qué? Porque los chicos y las chicas de ahora no se van a la fuente científica. Su primera búsqueda no es un libro, es un googleo. Por eso yo insisto mucho, vaya al googleo. Entonces, ¿cómo haces que él abra la página del libro indicado en la biblioteca? Así lo vas a hacer aquí. Entonces, establece esas 2 grandes tendencias. De las 2 tendencias, repercusiones que pueden generarse a partir de elementos históricos como se han interpretado y a partir de los hallazgos o lecturas emergentes que vas encontrando a través de un análisis de tendencia o a través de una minería de datos, etcétera, que ni siquiera tienes que tener los grandes como antes, los grandes servidores, sino una aplicación. Y a partir de allí emite el juicio. Y ahí nos morimos. Nos morimos porque ahí viene el tema de fondo, emite el juicio. Entonces, vienen estas preguntas y es que el otro vea que hizo todo y llegó a un paso donde tiene que dar un salto y se siente que fue al vacío. Entonces creo yo que este tipo de estrategias son las más apropiadas, sobre todo para estos chicos y para estas chicas que están en una fase de formación, algunos una fase de formación inicial, colocarles en últimas los 4 pasos que yo les di se llama método científico, pero para centenias. Entonces es esto como miren cómo se puede jugar con la ciencia. Porque yo lo que les acabo de decir es jugué con el método científico, o sea, chao, pero lo apliqué a herramientas de la cotidianidad y entender problemas de la cotidianidad. Yo creo que esto sería como esta ruta y quería también, Gloria, creo que hay como una preguntita en el chat que Sí, nos hace Ítalo. sí, exactamente, justo iba a pasar a esa pregunta. Ítalo de Lerva nos está preguntando, ¿esta investigación de frontera, cómo la puedo aplicar en la administración pública? Yo quisiera, bueno, Ítalo, aquí hay unos temas bastante interesantes en lo que tú nos estás planteando y tiene que ver fundamentalmente con entender los efectos de la política pública. Y yo lo quisiera colocar, Ítalo, por varias razones. Y creo que esta pregunta es una tesis doctoral interesante. Hoy día vemos muchas cosas que están en la política pública que no le está entendiendo la administración pública. Por ejemplo, hoy día hablamos que hay que respetar la diversidad, las orientaciones sexuales, las cosmovisiones, y eso está muy bien. Pero cuando te llega esta persona a gestionar la que va al sistema, uno se pregunta varias cosas. Si a mí me contratas como José y luego de 10 años me convierto en Manuela, esto reconfigura el ambiente de la organización, pero también impacta a la finanza pública. ¿Por qué? Porque como organización tengo que prever, o como visto desde la administración pública, tengo que prever que no solamente respetar el derecho que está establecido en la política pública, sino el impacto que esa política pública tiene en la administración pública. Y esto es bien interesante porque esto nos lleva a que tenemos que incurrir en gastos hormonales que son vitalicios y hace parte del costo que asume el sistema de salud. Tenemos que mirar fundamentalmente que hay un tema de reconocimiento y apropiación. Tenemos que mirar que hay un concepto de transformación y logística de espacio que en muchas ocasiones no está tan bien concebida y entendida. Eso es uno. Dos, tenemos que mirar que hay un tema de fondo.
Cada vez más hablamos de un primer punto, cómo ver estos temas de punta, y vemos ese primer punto que para mí sería el tema de las políticas públicas. Un segundo punto o un segundo aspecto, cómo aplicar esto de la investigación de frontera en la administración pública, tiene que ver con todo el concepto de los enfoques transdisciplinarios y comportamentales, perdón. Porque quisiera colocarlo el concepto de los enfoques transdisciplinares y comportamentales por un tema de fondo. Hoy la actitud que tenemos, que tiene el sujeto y la sujeta respecto al Estado, respecto a la convivencia social, es por tribus, es por tribus. Cada vez nos vemos menos en una perspectiva de convivencia social. Parecería que esa lógica que se está dando en el mundo de la geopolítica de volver a los estados nacionales, parecería que se volvió también una lógica de la convivencia. No, nosotros somos los punqueros, nosotros somos los adultos y las adultas mayores. Nosotros estamos aquí escondidos porque somos la generación centenia y nos da miedo que nos contaminemos. Aquí hay unos elementos comportamentales que requieren un enfoque transdisciplinario en el estudio de los conceptos de administración pública. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo cómo se tiene que integrar el concepto de la psicología de la gestión pública para entender la ciudadanía. Y yo creo, y a mí me gusta mucho esta pregunta, porque parecería que la administración pública cada vez la entendemos más desde la perspectiva de la administración de empresas comerciales o de las empresas desde la perspectiva corporativa. Y se nos olvida el componente del enfoque social que subyace. Y esos conceptos que tienen que ver con la psicología en la gestión pública, a partir de todo lo que tiene que ver con las nuevas dinámicas comportamentales y los enfoques transdisciplinarios para comprenderla, no le estamos teniendo. Hay un tercer aspecto que quisiera para no soslayarme, que tiene que ver todo el tema de la innovación y la innovación vista desde las tecnologías disruptivas. Cada vez más estamos entendiendo la disrupción en varias dimensiones. La primer elemento donde entendemos la disrupción tiene que ver fundamentalmente con todos los ámbitos en educación, en salud, cómo efectivamente, aquí hay unos temas de fondo, la salud en el metaverso. Y yo quisiera decirle que esto no es ciencia ficción, ni es lo que va a venir, no, no es lo que estamos. Cómo esos conceptos también van allí y cómo te reconfigura, cómo te cambian esa manera de entender. Entonces lo colocaría allí. Esta es una pregunta que me parece muy apasionante y creo que Ítalo, si me pongo a intervenir, me quedo aquí hasta la medianoche, pero me parece muy al lugar que lo toquemos porque la administración pública se volvió como el iris de la vista. Sabes que está ahí, pero como no lo ves, no lo percibes, o sea, lo ignoras. Entonces, cada vez más estamos haciendo eso con la administración pública. Queremos administrar con enfoques de la empresa privada, lo traes, aplique, pero los temas que hay de fondo quedan por fuera. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos y a todas, y especialmente al doctor Curbelo por tan interesante presentación. Ya llegamos al final de este webinar. En nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de AICO Gestión, muchas gracias, doctor Curbelo, por tenerlo aquí en este espacio. Doy, por favor, el pase a Eduardo. Adelante, Eduardo. Sí, Gloria, gracias. Bueno, enhorabuena, José Corbelo, por tu presentación. Nos ha hecho pensar mucho en los temas de frontera. Bueno, preguntas muy interesantes, aportaciones tuyas muy interesantes para que tengamos en cuenta en nuestra labor de investigación. Bueno, gracias por todo, ¿vale? Perfecto. Bueno, antes de irnos, ¿no? Invitamos a todos a una foto, la foto oficial del webinar, ¿vale? Si quieren, pueden encender sus cámaras, ¿vale? Estamos ahí. Bueno, creo que Elmer va a nos... Sí, tenemos a Elmer que ya está Sí, ya está listo para... ahí, listo para sacar Aquí es, una doctor. Ya foto. estoy acá para tomar Vale, perfecto. la ¿Se captura. puedes cambiar el formato para que todos estén en la Sí, por pantalla favor. también? Sí, Ujú. sí. Sí, perfecto. Sí, así valoramos a todos por igual que estamos aquí. Esto, mira, mira qué bonito.
Bueno, si Ahora sí, quieres encender sus cámaras, sí, por favor. gracias. Eso. Vale, perfecto. Vale, cuando quieras, Elmer. Sí, Listo, a ver, por favor, si alguien más se anima por ahí a prender su cámara, por favor. A ver, ya tenemos listo. que Ahí usar va tiza. uno, ahí van prendiendo, sí. Sí, Listo, ahí voy. Uno, dos está y bien. tres. A ver. Listo, 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 muy amables. listo. Gracias. Gracias, Elmer. Gracias. Bueno, Gracias, Elmer. eh, bueno, quisiera invitaros otra vez, ¿no? Para que se presenten a nuestro Congreso CIBE. Estamos muy ilusionados de receberos en el próximo septiembre en Lima. Buenas tardes a todos. Sí, nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.